comenzando nuestra sesión semanal con mucho gusto de mi parte por el privilegio de tener un auditorio selecto, un auditorio de gente que ama la literatura y que además la conoce, sabe conocerla y siempre está ávida de conocerla. Bien, entonces, como en la clase anterior hemos analizado algunos textos, ahora quisiera hablar en general de la crítica literaria y tocar ciertos temas, mencionar ciertos libros que han sido fundamentales dentro de mi trabajo de crítica literaria, que la he realizado ya desde hace varias décadas, ¿no? Primero quisiera señalar algunos principios que debe tomar en cuenta el crítico. Así como el autor se debe al lector, de la misma manera el crítico se debe al lector. Si no hubiera lectores atentos, entusiastas, los críticos no tendrían sino que escribir para sí mismos, ¿no? Yo entiendo la crítica como un discurso, como un medio. Yo soy un medio y entonces comparto lo que voy aprendiendo, lo que voy obteniendo de mi diálogo con los autores. Voy compartiendo ese conocimiento provisional, ese conocimiento básico, esencial, con mis lectores, para que ellos a su vez se entusiasmen y profundicen, hagan su propio camino y quizá hagan o realicen un mejor trabajo, ¿no? Esa es la función del crítico. Es un servidor, alguien que colabora, que es parte de ese mundo, porque el crítico, como primer requisito, debe ser un lector constante, un lector agudo, con inteligencia, que lea tanto a los autores clásicos, a los griegos, a los latinos, a los de la Edad Media, a los actuales. Es decir, debe tratar de mantenerse actualizado en cuanto a las obras que conoce para poder opinar. Como no es posible que todos leamos todo, salvo Ricardo González Vigil, entonces tendemos a especializarnos, tendemos a orientarnos hacia ciertas áreas de la literatura, del vasto universo literario, para concentrarnos en determinados autores, períodos, géneros, temas, técnicas, etc. Es decir, el crítico literario, el comentarista de la literatura, debe pues tener varias opciones, varias alternativas, e irla desarrollando con ayuda de dos elementos, que son, de un lado, la teoría literaria, los conocimientos que vienen desde Aristóteles, desde la poética y otros libros. Debe tener conocimientos teóricos muy sólidos, y luego de otros autores que a lo largo de los siglos han ido incrementando el caudal de la teoría literaria, es decir, aquella ciencia que nos dice qué cosa es la literatura, ¿no? Cuál es su naturaleza, cuál es su función, cuáles son sus géneros literarios, y claro, a partir de ello se abre una discusión muy amplia. Por eso es que aparecen nuevas teorías, nuevas maneras de ver la literatura, porque el mundo también está cambiando.
pero en todo caso no se debe perder de vista que todo conocimiento de carácter teórico debe ser eso, una propuesta abierta que acepta las otras verdades y propone una nueva verdad. En este sentido es muy importante estar actualizado, seguir a los críticos a través de los amigos, de los colegas, de los lectores, de las revistas que uno frecuenta, para en lo posible estar entonces dotado de un conocimiento crítico, de un conocimiento teórico, perdón. Las discusiones a veces tienden a polarizarse. Por ejemplo, la teoría literaria discute mucho sobre la literatura realista y la literatura fantástica. Es una larga discusión, argumentos de todo tipo, pero me parece más sabia la actitud de Jorge Luis Borges, que también ejerce la crítica, y él dice que en realidad esa discusión no tiene mucho sentido, porque tanto el autor realista, el más realista de los autores, como el más fantástico de los escritores, ambos trabajan con signos, principalmente el lenguaje verbal, y todos los signos son equivalentes, son reflejos, son espejos de la realidad. Entonces, la diferencia que va a haber entre la literatura realista, la que supone un compromiso con la realidad, es tan, diríamos así, es tan verbal, es tan artística como lo es la mejor obra fantástica, la novela o el cuento, etc. Lo cierto es que los autores pueden hacer las obras más extraordinarias siendo realistas o siendo fantásticos, o combinando las dos opciones e inventando otras, porque total el universo es infinito. No sabemos dónde termina el universo, tampoco sabemos dónde termina la literatura ni por dónde va a caminar. La crítica literaria requiere de la teoría. La teoría literaria tiene muchos vínculos con la filosofía. ¿Por qué? Porque a la filosofía le interesa el conocer el ser de las cosas, la esencia de las cosas. Y diríamos que en sus orígenes, filosofía y teoría de la literaria son disciplinas afines que se alimentan, son disciplinas que se aproximan entre sí, y por eso podemos considerar que Aristóteles, también Platón, ¿no?, estos antiguos filósofos griegos, ambos tienen preocupaciones por la filosofía como también por la literatura, ¿no? Y claro, luego viene una larga relación de teóricos, principalmente en el campo de la literatura, y esta tradición se mantiene hasta hoy. El marxismo marca la crítica literaria. Hay décadas en que es necesario ser marxista. El marxismo parece ser el sustento del conocimiento teórico, incluso de la crítica literaria, pero se supera esa etapa y, digamos, viene una etapa de apertura, ¿no? Cada ciencia va influyendo en la crítica literaria. La crítica literaria lee, evalúa, da un juicio, recomienda, enriquece el conocimiento para nosotros los lectores, para los profesores, para los lectores, para todos los seguidores de las letras, ¿no? En ese sentido, su función es muy útil. Ahora, por otra parte, un gran crítico literario puede ser al mismo tiempo también un gran creador literario, de manera que no hay oposición entre ser un creador literario, un gran cuentista,
un gran novelista, o ser al mismo tiempo un agudo crítico literario, un estudioso, un conocedor, un experto. Bien, eso es lo que quería señalar. En relación con el concepto de crítica literaria, se habla mucho en nuestro contexto, se habla del concepto de la filología, Bien, la filología es una suerte de sinónimo, de palabra muy cercana a la crítica literaria, pero el énfasis de lo que denominamos la filología, para diferenciarla de alguna manera de la crítica, aunque los españoles ellos se llaman filólogos, no críticos literarios, ellos son filólogos, y no les falta razón, porque literalmente filología significa amor a los textos, cariño, preocupación, cuidado por la edición de los textos, por manejar la edición más original. Esto es imposible, pero hay que recordar que la filología, el cuidado de los textos, nació con los propios griegos. Fueron ellos los que se preocuparon, por ejemplo, en editar la famosa Ilíada de Homero, que circulaba en forma oral. La gente recitaba de memoria un canto de la Ilíada y luego otro canto, y así sucesivamente, porque eran obras muy importantes, obras inolvidables, eran parte del imaginario de aquellos tiempos, de aquellos lectores que no habían visto la guerra de Troya, la guerra real, no la habían visto, porque la guerra real, si es que la hubo, ocurrió hacia el siglo XII o XIII, mientras que Homero escribe recién o compone esta epopeya recién hacia el siglo, aproximadamente hacia el siglo VII, de manera que hay 5 largos siglos en los cuales las obras se han conservado oralmente en la memoria de las personas. Por eso es que un tirano llamado Pisístrato decide hacer que esas obras se copien, es decir, se inscriban en códices, en pergaminos, porque en esa época no hay máquina de escribir, no hay alguna máquina que ayude a escribir estos textos, a transcribirlos. No hay lo que llamaríamos ahora un relator. Entonces, Pisístrato, el tirano, ordena, por favor, escribir. Pero ¿qué ocurre? Hay varias versiones acerca de cada uno de los cantos de la Ilíada. Hay personas que recuerdan de una manera, otras de otro modo, con otros adjetivos. Dicen, no, esto no es así, esto es asá. Hay una larga discusión entonces entre estos expertos, que son cada uno de ellos un filólogo, alguien que ha considerado el texto, alguien que recuerda en la memoria, recuerda fragmentos de esa gran creación literaria que es la Ilíada, como también la Odisea. Entonces, como el asunto es insoluble e insalvable, lo que se hace es tomar las letras del abecedario griego, las 24 letras del abecedario griego. Entonces la historia se divide en 24 cantos, Esos cantos entonces permiten dividir la historia, que no es totalmente lineal, sino que avanza, retrocede, con mayor razón la Odisea, que también
es una continuación de la Ilíada, porque ambas tienen que ver con esas guerras de aquellos tiempos, de aquellas civilizaciones que chocaban por diversas razones, ¿no? Que diríamos, se enfrentaban con las armas. Entonces Aquiles se mandó a hacer un gran casco, qué sé yo, y todos peleaban con espadas, peleaban con cuchillos, montados en briosos cordeles. Y bueno, toda esta intensa guerra del pasado es la materia prima para que Homero y luego otros creadores plasmen esas obras. ¿En qué? En el lenguaje, en los signos del lenguaje literario, ¿no? Por eso decía, remitiéndome a Borges, que todas las palabras de la Ilíada, de la Odisea y de cualquier obra, finalmente son signos, no son objetos, no son cosas que yo le puedo tirar en la cabeza a alguien, no. Son simple y llanamente signos de naturaleza verbal. Entonces, eso de decir, esto es realista, esto es fantástico, es una exageración, es una figura literaria, porque todas las obras literarias están hechas con signos. Pueden ser de naturaleza oral, se puede cantar la Ilíada, se puede también escribir, leer oralmente. Eso es algo que el crítico no debe olvidar, ¿no? Entonces, en nuestro medio, lamentablemente, falta esa especialidad, o en todo caso, son pocas personas las que conocen de filología, porque para conocer la filología uno tiene que conocer el lenguaje griego, el lenguaje latino, el sánscrito, todos estos lenguajes, el arameo, qué sé yo, porque ahí están muchos textos, pero para traducirlos hay que conocer la etimología, la raíz, la gramática de esas antiguas lenguas, y ese conocimiento no es fácil de conseguir, no es fácil de llegar a dominar. Entre nosotros, por ejemplo, en Lima, en el Perú, creo que uno de los pocos filólogos es el profesor Garrido, José Rodríguez Garrido, me parece. Él está en la Católica, es de los pocos que tiene formación filológica. Y este elemento, que es el cuidar los textos, el asegurarse de que el texto que yo estoy manejando es lo más cercano a lo que pensó el autor, ese filólogo garantiza la seriedad de la investigación, del estudio, del análisis que queremos hacer. Entonces, en el Perú hay un gran ausente, hay un gran vacío, hay un hueco muy grande que se llama la filología. No está presente dentro de la formación nuestra, nos carecemos de esa herramienta, de ese contacto con los textos. Quien más se acerca, y de manera amplia, de manera comprensible, quien más se acerca diríamos, al uso de la filología, cuando hace sus ediciones sobre César Vallejo, es Ricardo González Vigil. Recomiendo las ediciones en las cuales él emplea la filología, va al detalle, anota el pie de página, escribe allí el significado de una palabra, o por ejemplo la gran discusión, en un verso Vallejo dice el bravo rocoto de los temples, y otra versión dice el bravo rocoto de los templos. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dijo Vallejo? Ellos hay pugnas, hay peleas, y algunos dicen, no, dijo templos, refiriéndose a la iglesia, y el otro dice, Manan,
No, cuando Vallejo habla de temple, se refiere al clima agradable, al clima templado. Y vaya usted a presenciar una interminable discusión filológica. Pero esa es la primera garantía, el primer requisito. Es como decir, tener el brevete para poder manejar, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro medio estudiamos a un autor, pero no necesariamente con la mejor edición. La mayoría de autores de la literatura peruana no tienen ediciones confiables. Nosotros en el Perú no tenemos una editorial que haga textos realmente con rigor filológico. No hay, lamentablemente. Es una carencia producto del subdesarrollo, producto de la dejadez. Y yo recuerdo en los años 70, cuando yo estudiaba en San Marcos, que casualmente el doctor Cornejo Polar, consciente, porque él tampoco era filólogo, él no sabía quechua y es el experto en arguedas, o ironía, ¿no? Entonces él se preocupó de ese problema. Éramos un grupo de alumnos, entonces él dijo, vamos a traer a un gran filólogo para que les dé a ustedes un curso, de esa manera ustedes puedan conocer y dominar la filología. Muy bien, trajimos al escritor peruano, se llama Pepe Durán, el famoso Pepe Durán, experto en el cajón peruano, experto en la gastronomía, y según todos los datos era un gran filólogo que trabajaba en México, en la UNAM. Dimos el curso, llevamos el curso y fue una gran frustración, una gran frustración. ¿Por qué? Porque don Pepito Durán, a quien respeto, a quien quiero porque tiene efectivamente trabajos extraordinarios sobre el Inca Garcilaso, por ejemplo, en realidad no dio el curso de filología, se puso a conversar de temas anecdóticos, pasó el semestre y no aprendimos nada de filología. Esa es la dura, la cruel verdad. Hoy día en San Marcos, salvo que me equivoque, nadie conoce de filología, nadie la practica. La tomará en cuenta probablemente, sabrá algunas cosillas, pero no tiene formación filológica, no sabe, no maneja, no examina la cuestión de los textos en sí mismos, y entonces dice grandes verdades con mucha soberbia, pero no sabe nada de filología. Yo también me ubico entre esas personas que tienen carencias filológicas. No tuve una buena formación, he tratado de, en fin, de alguna forma, de poseer algunos conocimientos mínimos, pero en general, diríamos, no ha sido posible que yo pueda tener una formación filológica que le dé un mayor rigor a mis textos, ¿no? Ahora, la otra herramienta, y de eso vamos a hablar también a ustedes que son futuros críticos literarios o críticos literarios que ya comenzaron su carrera, otro asunto del cual hay que hablar son los métodos de análisis. Los métodos de análisis. Los métodos de análisis son herramientas fundamentales porque gracias a esos métodos exegéticos, gracias a esos métodos analíticos, interpretativos, es que podemos estudiar a nuestros autores. Entonces los métodos son pues las herramientas, han sido inventadas por alguien. Algún autor o una escuela de autores ha inventado un método, se ha basado en alguna ciencia, ha tomado en cuenta la teoría literaria, ha consultado el psicoanálisis, ahora está muy de moda el psicoanálisis, Freud, Lacan y otros teóricos nuevos, y bueno, entonces con eso vamos a admitir a Ana Yangali. Puedes admitir acá a Ana Yangali, no va a ser que meta la pata por acá nomás.
Sí, sí, a ver. Sí. Permítame. A ver, un momentito, acá dice admitir, pero no quiero vaya a poner un botón que no debo poner. Se escucha muy bien, ¿no? Sí, sí, Traté de ingresar para ver. Sí, está bien, Está sí. muy bien. Entonces, disculpo, queremos para el taller de crítica. No, para el taller de crítica está muy bien el Webex, Sí. porque ellos son más. Sí. El taller de crítica siempre tiene más alumnos. No, por eso digo, claro. Ahí te ves bien, sí. ¿te ves bien? ¿Sí? ¿Te ¿Me, ves bien? ¿Me escuchan? Sí. Norita, ¿me escuchas? Sí, te escuchan bien. Yo he estado ingresando. Gracias, Perfecto, gracias. Entonces, diríamos, algo que también debe saber el crítico literario, debe dominar, junto con la teoría literaria, junto con una visión ideológica que también es necesaria, debe fundamentalmente conocer de diferentes métodos, de diferentes aproximaciones a la literatura, porque hay diversos modos de estudiar un autor. Entonces, en las décadas pasadas, yo diría hasta los años 1950 aproximadamente, hasta esa época, los estudios o supuestos estudios sobre la literatura eran de carácter biográfico, ¿no? Si en un poema decía que el poeta estaba enamorado de Rita, de Junco y Capulí, entonces los críticos se preocupaban por saber quién era Rita, de qué familia era, ¿no? ¿Dónde la había conocido? Es lo que he escuchado, ¿no? Dice, Rita es la mamá de Luis de la Puente Uceda, por ejemplo, y así por el estilo. La crítica se centraba en la biografía o en datos anecdóticos, pero no iba, diríamos, a las cuestiones de fondo, que son las de los temas que encontramos en los textos, como por ejemplo el tema del doblaje, que es un tema interesantísimo, ¿no? Y que entonces exige realmente una profundización mediante diferentes métodos. O por ejemplo otro gran tema, enorme tema, que tiene que ver con la condición humana, y está cercana al doblaje, es la metamorfosis, ¿no? La metamorfosis, que es el cambio en la naturaleza de un objeto o de un ser humano, ¿no? Aprovecho para citar un ejemplo que a mí me gusta mucho. Hay un cuento de Óscar Colchado, que es un autor reciente. Él es un hombre nuevo. Tiene este libro, muestro la pantalla, este libro de Óscar Colchado, allí lo tienen, se llama Escribir desde dentro, Óscar Colchado Lucio. Entonces él nos dice que en su magistral cuento, La Cordillera Negra, en ese cuento, por ejemplo, también hay una guerra como en la Ilíada y en la Odisea. ¿Quiénes pelean en esa guerra del siglo XIX ambientada en el Callejón de Huaylas? En esa guerra pelean de un lado las autoridades, el gobierno, los que tienen el poder, y de otro lado pelean los campesinos, los indígenas. Hay un enfrentamiento, el enfrentamiento es desigual porque siempre el poder tiene pues las armas, los recursos, los estrategas. La guerra dura un buen tiempo, resiste allí Atusparia, él es el que encabeza al grupo de los indígenas, de los lugareños, pero tiene un gran acompañante, que es Uchcu Pedro es otro héroe, ¿no? Bueno, finalmente en esta guerra el poder una vez más logra la victoria,
¿no? Logra la victoria. Entonces, uno de los personajes, no estoy seguro si es Uchcu Pedro,